Hola, sean todos bienvenidos una vez más a este canal de matemáticas llamado Irving Mac, en donde te explicamos las matemáticas de una manera muy sencilla. En este video vamos a derivar las siguientes funciones. En esto tenemos como 12 ejercicios que vamos a utilizar una fórmula especial. En este caso de u a la n. Podemos ver de que en estas 12 funciones tenemos un exponente. En común tenemos un paréntesis y un exponente. Bueno, esto es de u a la n, o más bien de una función con exponente. Lo que vamos a hacer es identificar u y n de u a la n. Aquí tenemos la fórmula de du a la n, que es igual n por u, n-1 por du entre dx. Vamos a restar un exponente. Tenemos que derivar u de la función aplicando sus fórmulas. Todo esto de u vamos a derivar. Como es la primera vez viendo este tema, lo vamos a utilizar con expresiones algebraicas. Y bueno, ya que también son muy extensos, se pueden combinar con funciones seno, coseno, tangente, del logaritmo natural, entre otras. Poco a poco vamos a ver con más detalle. Y también de acuerdo a esto, vamos a aplicar algunas propiedades muy importantes, que son los radicales y cuando tenemos la función en la parte de abajo. Bueno, de acuerdo a esto, de radical, esto es una función con exponente en fracciones, m entre n. Y en la parte de abajo, esto es cuando es con exponente negativo, a la menos n. Bueno, de acuerdo a estos pasos, vamos a comenzar. Aquí tenemos la función que es y igual x más 1 y elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar la fórmula de u a la n. Bueno, derivamos lo que es u. En esta expresión tenemos como x más 1. A simple vista tenemos que u es esto y n es 2. Y también nos pide derivar u. Tenemos que derivar aplicando sus fórmulas. En este caso son fórmulas algebraicas, x y una constante. Por lo tanto, estas son sus fórmulas y las aplicamos. Tenemos que solamente es 1. Y bueno, sustituimos los datos que encontramos en su derivada. Tenemos u y du, y por lo tanto esto lo vamos a sustituir. Esto va a ser igual y' igual a n, que es 2x más 1 elevado a n menos 1, 2 menos 1 por derivada de u, que es 1. Bueno, esto de la derivada de u lo vamos a multiplicar con n. 2 por 1 es 2. Y aquí tenemos que n menos 1 es 1. Por lo tanto, lo dejamos así, como 2 por x más 1, 2 multiplicando a este binomio. Y esta es la derivada de esta función. Vamos a derivar
la siguiente función tenemos que es y igual, tenemos un paréntesis y un exponente, que esto es 2, y adentro del paréntesis tenemos 4x menos 1. Por lo tanto, esta es una función y tenemos que derivar. Tenemos que aplicar u a la n, su derivada. Vamos a derivar u. U es 4x menos 1. Vamos a aplicar sus fórmulas de esta expresión. Tenemos que derivada de x es 1 y derivada de una constante es igual a 0. Bueno, en esto tenemos que es 4. Aplicamos las fórmulas y ya que tenemos de u, vamos a sustituir. Esto va a hacer que sea de n por u a la n menos 1 por derivada de u. Tenemos que es n 2 u 4x menos 1 n menos 1 2 menos 1 por du, que es 4. Este 4, o más bien esta derivada, va a multiplicar a 2 y por lo tanto tenemos que es 8. Y esto de 2 menos 1, n menos 1 es 1. Por lo tanto queda así, 8 por este binomio, que es 4x menos 1. La derivada de 4x menos 1 elevado al cuadrado o binomio al cuadrado de 4x menos 1 es 8 por 4x menos 1. Tenemos aquí la función y igual x menos 8 elevado al cubo o binomio al cubo de x menos 8. Vamos a aplicar la de u a la n. En este caso tenemos que encontrar du o derivada de u. U en esto es x menos 8. Y tenemos que aplicar las fórmulas. Tenemos que esto de las fórmulas es de x y de una constante. X es igual a 1 y de una constante es igual a 0. Por lo tanto, aplicamos las fórmulas y todo esto es 1. Bueno, ya que tenemos u y du, vamos a sustituir. Tenemos que es y' igual a n por u a la n menos 1 por du. Multiplicamos n por du y tenemos que es esto. Restamos 1 a n, que es 2, y esto es igual a 3 por x menos 8 elevado al cuadrado. Y esta es su derivada de esta función de x menos 8 elevado al cubo. Tenemos fx, función de x, que es igual a 5 entre 4 o 5 cuartos por x menos 7 y todo esto elevado a 4. En esto tenemos que derivar u y por lo tanto es 5 entre 4 por x menos 7. Vamos a aplicar sus fórmulas. Tenemos que esto es
derivada de x igual a 1 y derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que 5 entre 4 por x es 5 cuartos y menos 7 es una constante. Por lo tanto, se aplica la fórmula. Ya que tenemos u y du, vamos a colocar los datos, o más bien vamos a sustituir en esto, que es f' de x igual n, que es 4, u, que es todo esto elevado a 4 menos 1, por du, que es 5 entre 4. Bueno, tenemos que es cúbica, 4 menos 1 es esto, y tenemos que 4 por 5 entre 4, 4 por derivada de u, tenemos 4 entre 4 y solamente tenemos 5. Por lo tanto, su derivada es 5 por 5 entre 4 por x menos 7 y todo esto elevado al cubo. Esto sería todo de este ejercicio. ¿Cuál es la derivada de 3 por binomio a la quinta de 4x cuadrada más 15? ¿Ustedes saben? Por lo tanto, tenemos que aplicar sus fórmulas para hallar la derivada. Pongan mucha atención. Tenemos aquí que esto está multiplicando a esta función. Vamos a aplicar esto de una constante por u, que es igual a constante por derivada de u. O sea, tenemos que es y' igual a 3 por d entre dx de u, que es todo esto. Y esto lo vamos a aplicar de u a la n, su derivada. Bueno, en esta sección vamos a derivar u y por lo tanto tenemos que es 4x cuadrada más 15. ¿Ustedes saben ya cuánto equivale du de esta función? Bueno, aplicamos las fórmulas. En este caso aplicamos x a la n y de una constante. Tenemos que 4x cuadrada, su derivada aplicando de x a la n, esto es 2 por 4, x a la 2 menos 1. 2 por 4 es 8 y x a la 2 menos 1 es 1. Entonces es 8x. Y la derivada de 15 es una constante, se cancela. Ya que tenemos esto, vamos a sustituir y esto es y' igual a 3 por la derivada de u a la n. Tenemos n, que es 5, 5 por u a la n menos 1 por du. Acomodamos esto, 5 por 8x, y lo multiplicamos. Tenemos que es 40x. Y multiplicamos por 3 y tenemos que es 120x por 4x a la 2 más 15 y todo esto elevado a 4. Esta es su derivada de esta función. ¿Ustedes saben cuánto equivale esta función? ¿Cuánto es, o más bien, cuál es su derivada de esta función? Tenemos que es y igual binomio al cubo de
5x a la 6 menos 4x cuadrada. Bueno, aplicamos de u a la n. Vamos a derivar u. Tenemos que es 5x a la 6 menos 4x cuadrada. Bueno, vamos a aplicar sus fórmulas para hallar du. Tenemos que d entre dx de x a la n es n por x a la n menos 1. Y por lo tanto lo aplicamos. Tenemos 5 por 6 que es 30, x a la 5 a la 6 menos 1 que es 5, menos n por x a la n menos 1. Tenemos 2 por 4, 8, x a la 2 menos 1 que es 1. Y esto es du 30x a la 5 menos 8x. Ya que tenemos esto, continuamos y tenemos que esto es y' igual n por u a la n menos 1 por du. Y esto tenemos que du va a multiplicar a n. Tenemos 3 por 30x a la 5 menos 8x por u, que en este caso es cuadrada. 5x a la 6 menos 4x cuadrada. Y tenemos que multiplicar todo esto. Por lo tanto es 90x a la 5 menos 24x por u a la n menos 1, que en este caso es 2. Y esta es su derivada de esta función, aplicando de u a la n. Tenemos la función f de x, que es igual a 7 entre 4 x al cubo más 1 noveno x a la 5, y todo esto está elevado al cubo. De acuerdo a la derivada de u a la n, en este caso n es cúbica y u es todo esto. Tenemos aquí que u es 7 cuartos x al cubo más 1 noveno x a la 5. En esto tenemos que derivar u, por lo tanto vamos a aplicar de x a la n. En este caso, x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Y tenemos de esto de x a la n, 3 entre 4 por 7, 7 por 3 es 21, entre 4 x a la 3 menos 1, que es 2, más 5 por 1, 5 entre 9, y x a la 5 menos 1, que es 4. En esto tenemos que sustituir los datos. De acuerdo a esto tenemos u y du. Bueno, esto es f' de x, que es igual a n por u a la n menos 1 por du. Vamos a multiplicar 3 por du. Tenemos todo esto y lo multiplicamos esto con este binomio. Tenemos que aquí en esta parte 9 es 3 por 3, y aquí tenemos este número que se repite. Lo cancelamos y tenemos 5 entre 3, y por lo tanto
la derivada de esto es 63 entre 4x cuadrada más 5 tercios x a la cuarta, 7 entre 4 x al cubo más 1 noveno x a la 5, todo esto al cuadrado. Esto es aplicando de u a la n. La derivada de 7 cuartos x al cubo más 1 noveno de x a la 5, todo esto al cubo es 63 entre 4 x al cuadrado más 5 tercios x a la cuarta por 7 entre 4 x al cubo más 1 noveno x a la 5. En este caso es 2, n menos 1 es 2. Esto sería todo de este ejercicio. Tenemos aquí g de x que es igual a 5x cuadrada más 2x menos 5 y todo esto elevado a la 7. Bueno, por lo menos saben cuánto equivale su derivada. ¿Saben cómo es su derivada de esta función? Lo que vamos a hacer en este caso, aplicamos u a la n, que es sencillo. U es 5x cuadrada más 2x menos 5 y tenemos que derivar. De acuerdo a esto, aplicamos las fórmulas que ya conocemos, las básicas de la derivada de una constante, de una x y de x con exponente, x a la n. Aplicamos en esto de 5x cuadrada de x a la n, de 2x, aplicamos x y menos 5, la de una constante. Continuamos y tenemos 10x más 2. Ya que tenemos 10x más 2, que es de u, vamos a sustituir. Tenemos u, n y de u. Esto es g' de x igual a n, que es 7, u, 5x a la 2 más 2x menos 5, n menos 1, que va a ser 6, y por de u, que es 10x más 2. Bueno, vamos a multiplicar este 7 por du, 7 por 10x y 7 por 2, que esto es 70x más 14. Y bueno, la derivada de esta función 5x cuadrada más 2x menos 5 elevado a la 7 es igual a 70x más 14 por 5x cuadrada más 2x menos 5 elevado a la sexta. Este tipo de derivadas son fáciles aplicando de u a la n. Vamos a derivar la siguiente función. Tenemos aquí que dentro del paréntesis hay un polinomio, x a la 8 más 3 menos 6x cuadrada, y todo esto elevado a 2. De acuerdo a la derivada de u a la n, vamos a derivar u de la función u a la n, lo que está dentro del paréntesis. Bueno, esto es u y tenemos que derivar. Aplicamos las fórmulas de una constante y de x a la n. Bueno, de acuerdo a esto es 8x a la 7
menos 12x. Ya esto de 3 es una constante y aplicamos este, y de x a la 8 y menos 6x cuadrada aplicamos de x a la n. Ya que tenemos u y de u, esto de la derivada de u a la n va a ser igual a n por u a la n menos 1 por du. Tenemos que es 2 por x a la 8 más 3 menos 6x cuadrada elevado a 2 menos 1 por 8x a la 7 menos 12x. Este 2 va a multiplicar a du. Tenemos que esto 2 por 8x a la 7 y 2 por 12x. Esto es igual a 16x a la 7 menos 24x. Y de n, 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, esto es así. 16x a la 7 menos 24x por x a la 8 más 3 menos 6x cuadrada. Y así es como obtenemos la derivada de esta función. Tenemos aquí la función y igual a 1 noveno por x a la 7 más 36x cuadrada más 27x menos 4 y todo esto elevado a 9. En esto tenemos que aplicar la derivada de una constante multiplicando a una función. Tenemos que esto es igual a c por derivada de u. Y en este caso, esto es y' igual a 1 noveno por derivada de esta función x a la 7 más 36x cuadrada más 27x menos 4 y todo esto elevado a 9. Ya esto lo aplicamos con u a la n porque se ve de esta forma. Procedemos con esto. Tenemos que u es este polinomio y vamos a derivar. Aplicamos las fórmulas que en este caso son algebraicas, x a la n, una constante y de x. De acuerdo a esto tenemos que x a la n es 7x a la 7 menos 1, 7x a la 6 más 36x cuadrada aplicando x a la n, 2 por 36 es 72, x 2 menos 1 es 1 más 27x aplicando su derivada es 27 por 1 igual a 27 y menos 4 es una constante, por lo tanto es igual a 0. Ya que tenemos esto, vamos a sustituir de acuerdo a lo que hicimos. Tenemos que el 1 noveno está multiplicando a lo que está dentro. Colocamos un signo de agrupación para que multipliquemos los resultados o lo que hicimos con u a la n. Tenemos n9 u, que es todo esto, elevado a n menos 1, 9 menos 1, que va a ser 8, por u, que es esta expresión. Tenemos que esto es 8 y este 9 va a multiplicar a 7x a la 6 más 72x más 27. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar con el 1 noveno o 1 entre 9.
Tenemos que todo esto que está dentro del signo, lo ponemos en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tenemos el 9 de un noveno. Aquí tenemos 9 que se repite y este 9. Entonces esto se cancela. Y solamente tenemos lo que tenemos en la parte de arriba, que es 7x a la 6 más 72x más 27 por x a la 7 más 36x cuadrada más 27x menos 4, todo esto elevado a la octava o a la 8. Por lo tanto, esta derivada, esta función, aplicamos de una constante y después de u a la n. Esto sería todo de este procedimiento, de este ejercicio. En este ejercicio vamos a ver lo que son con radicales y con exponente negativo, que es una parte de u a la n cuando tenemos radicales y exponentes negativos. Lo vamos a ver en el siguiente video. Tenemos que esta función de x es igual x a la 1 medio más 1 y todo esto al cuadrado, ya que tenemos que la derivada de u a la n es esta expresión. Tenemos que derivar u. Bueno, u es x a la 1 medio más 1 y tenemos que derivar y aplicamos sus fórmulas. En este caso x a la n y de una constante. Bueno, aplicamos x a la n y constante y tenemos que es 1 medio x a la 1 medio menos 1 es igual a 1 medio x a la menos 1 medio. Como es negativo el exponente, lo pasamos en la parte de abajo y también lo convertimos a radical. Esto lo vamos a ver con más detalles aplicando algunas propiedades, radicales y exponentes negativos. Continuamos y tenemos u y de u. Por lo tanto, f' de x es igual, aplicando u a la n, 2 por x a la 1 medio más 1, 2 menos 1 por du, 1 entre 2 por raíz de x. Multiplicamos y tenemos que este 2 va a multiplicar a 1 entre 2 por raíz de x y 2 menos 1 es 1. Bueno, multiplicamos, 2 por 1 es 2 entre 2 por raíz de x. Este 2 y este 2 se cancelan y solamente tenemos 1 entre raíz de x, y ya esto lo multiplicamos y tenemos que es raíz de x más 1 entre raíz de x. Y esto sería todo de este ejercicio. Más tarde vamos a ver con radicales y con exponentes negativos en el siguiente video. Tenemos la función y, que es igual a x a la cuarta más 5x al cuadrado y todo esto elevado a menos 1. En el siguiente video vamos a explicar con exponente negativo, ya sea menos 1, menos 2, entre otros. Te invito a que pongas mucha atención en esta parte. Continuamos y vamos a derivar u. En este caso es x a la cuarta más 5x cuadrada. Y aplicamos sus fórmulas. En este caso es x a la n
x a la cuarta más 5x cuadrada, x a la n. En esto de x a la n es 4x, 4 menos 1, 4x cúbica. Y 5x cuadrada es 5 por 2, x a la 2 menos 1, 10x. Bueno, ya tenemos u y du. Esto es y' igual. En este caso tenemos n, que es menos 1. Lo vemos aquí, n, u, menos 1, y du. En esta parte de menos 1 es menos 2. Y tenemos esto, menos 1, que va a multiplicar a esta expresión. Por lo tanto, tenemos menos 4x cúbica más 10x por x a la cuarta más 5x cuadrada. Todo esto a la menos 2. Como vemos de que es exponente negativo, menos 2 lo vamos a pasar con exponente positivo, que en este caso es menos 4x cúbica más 10x entre x a la cuarta más 5x cuadrada, y todo esto al cuadrado. Con más detalle vamos a ver cómo se hacen cuando tenemos exponentes negativos y radicales. Esto sería todo del procedimiento de esta función. Y bueno, aquí tenemos las respuestas, aquí tenemos la función original y su derivada. En el siguiente video vamos a hacer con radicales y con exponentes negativos, aplicando de u a la n. Esto sería todo de este video. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Puedes darle un me gusta, un comentario a este canal, qué tal te pareció. Y bueno, esto sería todo. Esto es Irving Mac, en donde te explicamos las matemáticas de una manera muy sencilla. Esto sería todo. Nos vemos.